Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 26, noviembre 17 del 2024. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque nos permites continuar con este estudio conforme a tu voluntad. Gracias porque permitas que podamos seguir avanzando en la búsqueda de la verdad conforme a tu palabra, conforme a la historia. Gracias, bendito Señor, por todas las personas que puedan escuchar esta información. Permite que sea para tomar decisiones para la vida eterna, que sirva para contribuir a que se sepa la verdad, a que conozcamos la verdad. Conforme a tu voluntad lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? Dele me gusta, comente, comparta y suscríbase. Y sobre todo, descargue este material por si acaso. Les recomiendo un programa que se llama YouTube Downloader HD. Es un programa gratis para poder descargar video de YouTube. Muy bien, recordemos en la parte 25, en la presentación anterior, seguimos estudiando la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27 y con base en la interpretación historicista de esta profecía de las 70 semanas, muy importante para el tiempo actual. Ya estuvimos, ya completamos la primera parte de la segunda parte de lo que es la profecía de las 7 semanas iniciales, que van desde el año 457 hasta el año 408 antes de Cristo, que corresponde 49 años. 7 semanas proféticas equivale a 49 años literales. Y llegamos al marcador profético de la finalización de esa profecía, que es el año 408 antes de Cristo, en el cual se completó la reparación del muro y se restableció la ley de Dios y en medio del pueblo de Israel y el templo. Se reconstruyó tanto la ciudad como el templo. Ahora, la profecía nos habla de 7 semanas, 62 semanas y una semana. En total son 70 semanas. Vamos ahora a encontrar la siguiente marcador profético, que es al final de las 62 semanas que debía suceder. Dice Daniel 9:24 al 25. Vamos a estar estudiando estas dos partes. Ya sabemos que es la profecía de las 70 semanas. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ya nosotros estuvimos estudiando que la orden se da en el año 457 antes de Cristo, o sea que desde ese punto es el punto de partida de toda la profecía de las 70 semanas. Y para edificar, restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos, que es lo que ya vimos también y tiene que ver con los 49 años, el primer periodo de esta profecía de las 70 semanas. Llegamos hasta el año 408,
cuando se estuvo construyendo el muro y la ciudad en tiempos angustiosos. Ahora vamos a mirar qué sucedió después de las 62 semanas. Primero van las 7 semanas y luego las 62 semanas. Vamos a ir estudiando paso a paso lo que significa todas estas frases en diferentes colores para poder ir armando el rompecabezas de esta profecía. Están determinadas significa que están cortadas, decretadas o determinadas para, o sea, para el pueblo y para la santa ciudad. Es decir, que esta profecía de las 70 semanas es específicamente asignada o determinada para el pueblo hebreo y sobre Jerusalén, la Jerusalén que era la capital de Israel, para acabar la prevaricación y concluir el pecado. Entonces vamos a mirar. Acabar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? El término viene del hebreo H6588, que significa revuelta, rebelión, pecado, transgresión o traspasar. O sea que después, en este periodo de las 70 semanas, se iba a acabar el pecado, se iba a acabar la rebelión. Bueno, y esto viene en la versión King James Version dice, para finalizar la transgresión. Entonces, para acabar la prevaricación significa para finalizar la transgresión o para finalizar la rebelión o el pecado o la revuelta. Y concluir el pecado es H2403, que significa ofensa y su penalidad, sacrificio o expiación, castigo, pecado o pecador. La King James Version nos dice para concluir, finalizar o acabar con los pecados. Eso iba a suceder en el periodo de las 70 semanas. Se iba a acabar la prevaricación, se iba a concluir el pecado. Sigue diciendo, y expiar la iniquidad. Expiar viene del hebreo H3722 y la iniquidad viene del H5771. En la versión King James quiere decir y hacer reconciliación por la iniquidad. H3722 quiere decir cubrir específicamente con betún o expiar o condonar o aplacar o cancelar, apaciguar, limpiar, abrogar, invalidar para perdonar, ser misericordioso, pacificar o conciliar. Entonces, durante las 70 semanas en este periodo profético, se iba a acabar la prevaricación, se va a concluir el pecado, se va a expiar la iniquidad y también viene del hebreo H5771, la iniquidad significa perversidad, mal, culpa, pecado, mal, castigo de iniquidad o pecado. Y traer la justicia eterna. Las palabras la justicia viene del hebreo H6664 y la palabra eterna viene del 5769. La versión King James Version dice, y para traer o aportar la justicia eterna. Durante estas 70 semanas, entonces se iba a dar todo esto, acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna. La palabra H6664 significa lo recto, equidad, prosperidad, parejo, justicia, derecho. Y H5769, que es eterno, eternidad para siempre, continuación, eterno para siempre, que dura,
de edad, perpetuo en cualquier momento, principio del mundo y sin fin. La siguiente frase, y sellar la visión y la profecía. Hebreo H28:56, la visión H23:77, la profecía H50:30. Vamos a mirar las tres. Sellar significa cerrar completamente, sellar, poner fin, marcar, detener. H23, la visión significa espectáculo, un sueño, una revelación, un oráculo, una visión. La profecía, un profeta, un hombre inspirado o profecía. Y la última frase, y ungir al santo de los santos. Ungir H4886 al santo H6944 de los santos H6944. O sea, es la misma palabra, pero pues la enfatiza que es santo de los santos. En la King James Version traduce y ungir al Santísimo o al Santo de los Santos. Las palabras vienen del hebreo H4886, ungir, frotar con aceite, ungir, por implicación, consagrar, también para marcar, ungir o pintar. Y H6944, que es Santo de los Santos, o sea, Santísimo, porque menciona Santísimo, pero está doble. Dice lugar o cosa sagrada, santidad, consagrado, dedicado, santificado, la santidad, lo más santo, santuario. Y esto tiene que ver con el Santísimo, es parte de lo que es el templo. Hay un lugar que se llama el lugar santísimo, pero aquí está haciendo referencia es a una persona porque está hablando que se iba a ungir al Santísimo, que tiene que ver también con el Mesías príncipe que está en el versículo 25. Ahora dice, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora las palabras el Mesías príncipe, Mesías proviene del H4899, que es Mashiach, ungido, persona consagrada como un rey, sacerdote o santo, específicamente el Mesías, el ungido. Y la palabra príncipe significa el comandante, que ocupa la parte delantera, civil, militar o religiosa, general, capitán, jefe, cosa excelente, gobernador, líder, noble, príncipe, gobernante. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de darle la vuelta a la frase para poder ayudar a entender mejor lo que quiere decir esta frase. Entonces, vamos a comenzar de atrás para adelante. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea que fue en el año 457, que es lo mismo que está aquí, desde la salida, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe y ungir al Santo de los Santos. Entonces vamos a devolvernos para atrás, pero yendo exactamente en el mismo orden que nos dice la profecía, hasta el Mesías príncipe, ya lo vimos aquí, hasta el Mesías príncipe, y ungir al Santo de los Santos, vamos a empezar a irnos de para atrás, seguiría y sellar la visión y la profecía, y para traer la justicia eterna, aquí, para traer la justicia eterna, y para hacer reconciliación por la iniquidad, que es expiar la iniquidad, y concluir o finalizar el pecado, que es concluir el pecado, para finalizar la transgresión, que es para finalizar o acabar la prevaricación,
Habrá 7 más 62 semanas. Es decir que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que se dio en el año 457 a.C., hasta el Mesías príncipe, el Santísimo sería ungido, confirmando así la visión y las profecías sobre él concernientes al Mesías príncipe. Él traería la justicia eterna, haría el pago y la reconciliación por el pecado, finalizaría o destruiría el pecado y acabaría con la desobediencia. Y hasta el Mesías príncipe, pues habrán pasado 7 y 62 semanas. Ahora, con base en la interpretación profética de día por año, da en Ezequiel 4:6, números 14:34 y especialmente en Génesis 29:27 que nos habla de una semana, y aquí estamos hablando de semanas proféticas que equivale a 7 años. Entonces, como nos habla que hay un periodo ya de 7 semanas que lo estuvimos estudiando, ahora viene el siguiente periodo profético de 62 semanas. 62 semanas por 7 días equivale a 434 días proféticos. Estos son 434 años literales, lo que nos dice Ezequiel 4:6, números 14:64, Génesis 29:27, tenemos que considerarlo como años literales. Y eso equivale a 434 años literales. Entonces, las 62 semanas son 434 años. Pero entonces el cómputo nos dice de 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que tenemos que considerar el primer periodo de 7 semanas, que son 49 años, y esto nos da 69 semanas proféticas. 69 semanas por 7 días son 483 días proféticos y eso equivale a 483 años literales. Y recordemos entonces, para poder llegar, saber a qué año necesitamos o a qué año equivalen los 483 años literales, es considerar desde el punto de partida 457 a.C., o sea, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe que iba a hacer todas estas cosas, pasarían 7 más 62 semanas, o sea, 69 semanas, pasarían 483 años. Es decir, desde el año 457 hacia el 457 hacia adelante, saber hasta qué año vamos a llegar. Entonces, 487 menos 457, 483 años, menos el año de inicio, que es 457, como estamos pasando del año 0, del año -1 al año +1, tenemos que adicionarle un año, como lo hemos estudiado. Eso significa que llegamos al año 27 después de Cristo. Es decir, que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, desde el 457 hasta el Mesías príncipe, pasarían 483 años. Luego eso nos da y llegamos al año 27 después de Cristo. Eso es el año en el cual se iba a se iba a llegar al Mesías príncipe, se iba a ungir al Santísimo, se iba a sellar la visión, la profecía, se traería la justicia eterna y para hacer la reconciliación por la iniquidad y concluir o finalizar el pecado para finalizar la transgresión. Entonces, eso nos da esos
como son 49 años más las 62 semanas, que son 464 años, llegamos al año 27 después de Cristo. O sea, aquí tendría que llegar el Mesías príncipe y se ungiría al Santísimo para luego, después de que el Mesías príncipe fuera ungido, podría hacer todo lo que nos dice estas frases que tenía que hacer el Mesías príncipe, es todo lo que tenía que hacer. Esta es la misión del Mesías príncipe. Entonces, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, desde 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, llegamos al año 27 después de Cristo. Es decir, que en el año 27 después de Cristo debería tener lugar el ungimiento del Mesías. Ahora la pregunta es, ¿quién es el Mesías? ¿Qué es el que tenía que ser ungido para comenzar a hacer toda esta obra? Bueno, de un estudio en tu canal de YouTube titulado La gran controversia entre Cristo y Satanás, extraemos este resumen de los nombres o títulos que tiene Jesús en la Biblia y asociado con el carácter. Vamos a mirar, todo esto tiene cada uno de estos nombres tiene una correspondencia bíblica, por eso lo invito a que usted pueda estudiar pueda revisar ese estudio que hicimos y fuimos extrayendo de la Biblia cada uno de los nombres asociados con Cristo. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces aquí vemos las palabras admirable, vemos consejero, vemos Dios fuerte, vemos Padre eterno, vemos príncipe de paz. Y así sucesivamente con todos estos nombres y con todos estos atributos del carácter de Jesús, podemos construir esta grafiquita. Ahora, Juan 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que si de interpretares es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Entonces, Jesús también se le dice o se le llama o se le atribuye el título de Mesías. Y este es Jesús y él es el ungido o el Mesías. Y es importante porque la única referencia en el Antiguo Testamento de el ungido o el Mesías es en Daniel 9:24 al 27, específicamente en el versículo 25, que sería ungido el Mesías príncipe. Por eso es que estos nombres, todos se aplican a Jesús, porque Él es el Mesías y que significa Cristo, o sea, el ungido. Entonces, ¿cuándo sucedió el ungimiento del Mesías? Ya sabemos que el Mesías, específicamente la Biblia lo atribuye a Jesús. ¿Y cuándo sucedió el ungimiento del Mesías? Según la profecía, tenía que darse en el año 27 después de Cristo. Y vamos a mirar con base en la historia en qué año fue y cuándo sucedió el ungimiento del Mesías, o sea, de Jesús. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí podemos ver que la profecía nos habla que el Mesías príncipe, una de las cosas que iba a hacer era que iba a concluir o finalizar el pecado. Y eso es lo que nos dice Juan 1:29 cuando Juan el Bautista
ve venir a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios, o sea, el Mesías príncipe, el Santísimo, que quita el pecado del mundo. Y ese Mesías iba a concluir o finalizar el pecado. Es el que iba a quitar el pecado del mundo. Es el que va a finalizar la transgresión. Y por medio del sacrificio del Cordero de Dios se iba a dar la justicia eterna y se iba a dar la reconciliación por la iniquidad, o sea, por el pecado. Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces Jesús, por medio de su bautismo, recibe la unción del Espíritu Santo que descendió sobre él como paloma y vino sobre él, y de la voz del cielo sale del cielo sale la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Luego, el ungimiento del Mesías se da en el momento de su bautismo y se da por medio de la confirmación de la unción del Espíritu Santo que desciende sobre él y viene sobre Jesús para confirmarlo a él como el Mesías. O sea que en ese momento se estaba dando el ungimiento del Mesías conforme a la profecía que se dio en Daniel, la profecía de las 70 semanas tiene que ver con el ungimiento de Jesús, con su misión para la humanidad y comienza su obra misionera para salvar a la humanidad del pecado. Pregunta, ¿en qué fecha sucedió el ungimiento del Mesías? Según la profecía tenía que darse en el año 27. Ahora tenemos que confirmar esa fecha. Y vamos a mirar los relatos y el único que nos da específicamente detalles muy concretos, pues son los evangelios, específicamente el Evangelio de Lucas. Lucas 3:1 dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y así muchas otras cosas predicaba al pueblo en su exhortación. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, la esposa de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, que encerró a Juan en la cárcel. Es decir, que estamos ya en el periodo de Juan el Bautista siendo apresado, pero nos da una fecha, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, y da los nombres de todos los gobernadores que estaban en ese momento. Y es importante porque Dios no hace las cosas por casualidad y nos da esta información para llegar a esa fecha del ungimiento. Y aquí estamos hablando es de Herodes Antipas, que es tetrarca de Galilea, hermano de Felipe, y hay un resumen que, con base en la información que podemos ubicar, podemos encontrar aquí vamos están las fuentes para cada uno de ellos, de dónde estamos tomando estas fechas. Y aquí está la referencia de cada uno, la referencia de donde estudiamos o donde buscamos la historia sobre cada uno de ellos para buscar las fechas, la cronología de cada uno de ellos. Entonces tenemos el nombre, el título, la cronología y la fuente. Tiberio César es emperador. Aquí en el año 15 del imperio de Tiberio César,
Y dice segundo emperador romano del 14 al 37 de la era actual. Poncio Pilato, gobernador de Judea. El título es prefecto romano, gobernador de Judea, del año 26 al año 36 de la era actual. Herodias, esposa de Herodes, y murió en el 39 y es la esposa de Herodes Antipas. Por eso es que sabemos que es Herodes Antipas. Felipe, el tetrarca de Iturea. Bueno, aquí Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, dice tetrarca, gobernador asignado por Roma de Galilea, y comenzó desde el año 4 antes de la era actual hasta el 39 de la era actual. Felipe, tetrarca Iturea y de Traconite. Felipe, hermano de Herodes Antipas, gobernó entre el 4 antes de la era actual hasta el 34 de la era actual, en donde en Iturea y Traconite, y Herodes Antipas, él gobernó, él fue tetrarca de Galilea. Ambos comenzaron en el año 4 antes de la era actual. Es importante esta fecha, la resaltamos en rojo y la vamos a ver más adelante por qué es tan importante. Y Licinias, tetrarca de Abilinia, mencionado por Josefo algunas veces, una sola vez, como gobernador de Ávila. Entonces, por ahora, el único que nos puede dar una fecha con base en la referencia de sus años es la referencia sobre Tiberio César, que dice en el año 15 del imperio de Tiberio César estaba ya Juan el Bautista. Eh, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. O sea, en ese año es que comienza la obra de Juan el Bautista y es en el momento en el cual Jesús es bautizado por. Entonces, ¿qué rey gobernó Galilea antes de Herodes Antipas? Una referencia de Wikipedia que dice Herodes el Grande va del año 74 hasta el año 4 antes de la era actual. Es decir, que después de él es que viene Herodes Antipas, o sea que el anterior pues es Herodes el Grande. Dice también conocido como Herodes I. A la muerte de Herodes, los romanos dividieron su reino entre tres de sus hijos y su hermana. Arquelao se convirtió en etnarca de la tetrarquía de Judea. Herodes Antipas se convirtió en tetrarca de Galilea y Perea. Y Felipe se convirtió en tetrarca de los territorios al este del Jordán. Y Salomé se le dio una toparquía que incluía las ciudades de Jamnia, Asdod y Phasaelis. Entonces, el que está, el rey antes de Herodes Antipas es Herodes el Grande y él es conocido como Herodes Agripa. Para saber exactamente la fecha, aquí pues ahorita vamos a mirar la referencia de donde está tomada esta información y señala al año 4 antes de la era actual. Por eso es que Herodes Antipas comienza y Felipe comienzan a gobernar desde el 4 antes de la era actual, porque Herodes el Grande muere en el año 4 o va hasta el año 4 antes de la era actual. Vamos a mirar aquí, la historia no lo dice. Dice, pero Herodes privó a este Matías del sumo sacerdocio y quemó vivo al otro Matías que había planeado la sedición, junto con sus compañeros, y esa misma noche hubo un eclipse de la luna. Y la nota aquí nos habla de los trabajos completos de Josefos, las antigüedades de los judíos. Está la revisión, está la referencia completa de donde fue tomada esta cita. Y dice, este eclipse de la luna, que es el único eclipse de cualquiera de las luminarias mencionadas por nuestro Josefo, en alguno de sus escritos es de la mayor consecuencia para la determinación del tiempo de la muerte de Herodes y Antípatro,
y para el nacimiento y la entera cronología de Jesucristo. Sucedió el 13 de marzo en el año del periodo juliano 4710 y el cuarto año antes de la era cristiana. Por eso es que se habla 4 BCE antes de la era actual. Ver su cálculo por las reglas de la astronomía al final de las lecturas astronómicas, editorial latina, página 51, 452. Entonces, la fecha exacta de la muerte de Herodes tiene que ver con un fenómeno que se dio que fue un eclipse de la luna y sucedió el 13 de marzo en el año del periodo juliano, que es el cuarto año antes de la era cristiana. Entonces, este es Herodes Agripa y es el mismo que Herodes Agripa aquí y es el que muere en el año 4 antes de la era cristiana, o sea, es el Herodes el Grande. Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, o sea, es el Herodes Agripa, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, o sea, es Herodes Agripa, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Y como vemos, pues aquí están todas las referencias de donde está tomada esta fecha. Y aquí está toda la referencia de cada uno de ellos, por si usted quiere confirmarlo. De igual forma, les acabo de compartir la referencia de Josefo, que nos habla de que Herodes el Grande falleció en el año 4 antes de la era actual. Entonces, si Herodes I, que es Herodes el Grande, que es Herodes Agripa, murió en el año 4 antes de la era actual, significa que el nacimiento de Cristo, de acuerdo a Lucas 1:5 y Mateo 2:1, que son estos dos textos, tuvo que ser antes de la muerte de Herodes, porque pues Herodes es el que manda a matar a los niños en tiempo de Jesús, cuando Jesús nació. Y dice aquí el relato, Mateo 2:16, Herodes entonces al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Es decir, que él es Herodes Agripa y Herodes Agripa muere en el año 4 antes de la era actual. Entonces, esta es una referencia de Ambrosius Theodosius Macrobius, Saturnalia, libro 2, capítulo 4, 11 de los judíos dice, cuando él, referido al emperador Augusto, escuchó que una cantidad de niños menores de 2 años en Siria habían sido mandados matar por Herodes, incluyendo a su propio hijo que fue ejecutado, dijo, es mejor ser el marrano de Herodes y no su hijo. De las antigüedades de Josefos, dice, Herodes ordenó que todos los hombres principales de la nación, donde quiera que vivieran, debían ser llamados por él. En consecuencia, hubo un gran número que vino porque toda la nación fue llamada y todos los hombres escucharon este llamado y la muerte fue la penalidad para aquellos que desechasen esta convocatoria. Y ahora el rey hizo un ataque salvaje contra ellos, tanto los inocentes como los que hubieran dado piso para acusaciones. Cuando llegaron dio la orden de ejecutarlos a todos en el hipódromo y envió por su hija Salomé y su esposo Alexas y habló hacia ellos. Voy a morir dentro de poco debido a mis grandes sufrimientos. Lo que más me atormenta es que voy a morir sin ser lamentado y sin ser sufrido como los hombres esperan en la muerte de un rey, y que la masacre de todos haría que no se perdiese el regocijarse de manera doble, que como se estaba muriendo, ellos debían asegurarle que su voluntad sería ejecutada en lo que les estaba encargando y que él tendría el honor de un duelo memorable en su funeral. Entonces, la única fecha exacta es la por Lucas.
En el año 15 del imperio de Tiberio César vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. De la Enciclopedia Británica dice Tiberio, completo Tiberio César Augusto, Tiberio Julio César Augusto, nombre original Tiberio Claudio Nerón, nacido el 16 de noviembre de la 42 antes de Cristo, falleció el 16 de marzo después de Cristo, 16 de marzo del año 37 después de Cristo, cerca de Nápoles, segundo emperador romano, y menciona la fecha, el año 14 después de Cristo, hijo adoptivo de Augusto, cuyas instituciones y fronteras imperiales buscó preservar. En sus últimos años se convirtió en un solitario tirano, infligiendo un régimen de terror en contra de los principales personajes de Roma. Entonces, según lo que nos dice la información, el año 14 es el comienzo del reinado de Tiberio, o sea que en el año 15 significa que es 14 más 15, es el año 29, sería el año del ungimiento en el Espíritu Santo de Cristo, o sea, 2 años de diferencia con las cuentas proféticas de Daniel, porque Daniel nos dice que sería ungido en el año 27. Entonces, ¿se equivocó Dios, Gabriel o el profeta o la historia? ¿Nos detenemos o seguimos en la búsqueda de la fecha exacta si corresponde al año 27 después de Cristo? Por ahora llegamos al año 29 según la datación histórica. Esta declaración de Lucas hace absolutamente seguro de la fecha aproximada del ministerio público de Jesús, porque sabemos que Tiberio era emperador desde el 14 al 37 y cuando Pilato era procurador del 26 al 36, pero no nos da una fecha exacta, aunque Lucas comprendió que debía hacerlo, por la sencilla razón de que es imposible para nosotros decir con seguridad si Lucas deseaba fechar el año 15 del imperio de Tiberio César desde el año cuando se convirtió en un colega, que es el título exacto. El título exacto fue colega imperi, y esto está datado de Tácito, Anales 1 y 3, con el emperador Augusto en el año 12 de la era actual o desde el año en que él vino a ser emperador luego de la muerte de Augusto en el año 14. La incertidumbre del dato de Lucas, por tanto, es una cuestión de 2 años que apunta ya sea al año 26 o 27 después de Cristo o al año 28 o 29. Y aquí está la referencia de colega imperi, que es el hijo de velar como colega en el imperio ser un socio en el poder tribunicio. Y aquí está la referencia de los anales de Tácito 1.3. Dice Filius colega imperi consors tribunae potestatis. Es decir, entonces, la incertidumbre, vamos a tomar esta frase que va a ser muy importante para lo que seguimos estudiando. La incertidumbre del dato de Lucas apunta ya sea al año 26 o 27 después de Cristo o al año 28 o 29. Entonces, si se considera la fecha de que Tiberio César comienza a ser emperador como colega, o sea, con el título de colega imperi, significa que fue en el año 12, es decir, en el año 12 más 15, que es la fecha que da Lucas, llegamos al año 27, o al año, si es desde el año en que muere Augusto César, sería del 14 más 15 en el año 29. Es decir, que tenemos una incertidumbre de 2 años, ya sea es al año 27 o el año 29. Entonces, ¿nos detenemos o seguimos en la búsqueda para determinar cuál de estas dos fechas es la adecuada para el bautismo de Jesús? ¿Podemos obtener una respuesta con una pregunta? Dice, alguien hizo una pregunta, dice lo siguiente, aproximadamente ¿cuándo nació Juan el Bautista y cuándo nació Jesús?
Cuán pronto después que Jesús comenzó su ministerio murió Juan el Bautista. ¿Cuándo murió Jesús? Algunos libros dicen que Jesús nació entre el 6 y el 4 antes de la era actual. El diccionario bíblico Ancor dice que Juan el Bautista murió entre el 28 al 29 de la era actual y que Jesús murió en el año 30. ¿Son estas fechas correctas? Hacen una pregunta y resulta que con base en esa pregunta da la clave para poder descifrarla y nos menciona al diccionario bíblico Ancor. Es un diccionario de 6 tomos y dice, el diccionario bíblico Ancor es un diccionario actualizado de la última generación de la Biblia en 6 volúmenes y es el diccionario bíblico más extensivo jamás elaborado. En el diccionario bíblico Ancor, volumen 3, página 887 y página 777, 773, confirma lo que esta pregunta que se hizo están afirmando y ellos lo dicen. Juan el Bautista fue un ascético y condujo un ministerio en el desierto de Judea que involucró la predicación y el bautismo. Su popularidad y sus posibilidades revolucionarias de su mensaje de justicia social lo condujo a su arresto, encarcelamiento y ejecución por Herodes Antipas, probablemente en el año 28-29. Y dice Jesús murió cerca del año 30 de la era actual. Entonces, si Juan el Bautista murió en el año 28-29 de la era actual, ¿para cuál de estas dos fechas debía estar Juan vivo para haber bautizado a Cristo? Entonces recordemos, la incertidumbre del dato de Lucas apunta ya sea al año 26 o 27 después de Cristo o al año 28-29. Y con base en la fecha dada por Lucas, si tomamos la fecha del año 12, corresponde al año 27, o si tomamos el año 14, correspondería al año 29, pero dice que Juan el Bautista murió en el año 28-29, entonces ¿para cuál de estas dos fechas debería estar vivo Juan el Bautista para haber bautizado a Jesús? Pues no puede ser esta porque él murió en esta fecha, luego tenemos que escoger la fecha del año 27, 26 o 27 después de Cristo como el periodo que está datando Lucas en de los 15 años de Tiberio. Entonces, la incertidumbre ya se reduce a un año, puede ser el año 26 o el año 27. Dice la historia de Jesús, Diccionario Bíblico Ancor, volumen 3, página 887. Comienzos. Históricamente, la información más accesible de los comienzos de Jesús no son las narraciones de su infancia, sino las conexiones entre Jesús y el movimiento de Juan el Bautista. Juan apareció en el desierto norte del Mar Muerto en el año 15 del reino de Tiberio César, no antes del otoño del año 27, no después de mediados del verano del año 29. Entonces, dice, no antes del otoño del año 27 y no después de mediados del verano del 29. Es decir, que no puede ser el año 26 porque no puede ser con base en la datación histórica, no antes del otoño del año 27. Es decir, que el único año que nos queda es el año 27 y no después del verano 29 porque Juan el Bautista murió entre el 28 y 29 y no podía estar mm, muerto si pues tenía que estar vivo para bautizar a Jesús. O sea que el año que nos queda es el año 27 de la era actual. Entonces, ¿cómo se realizó el ungimiento del Mesías príncipe como el Santísimo durante su bautismo? Dice, el Mesías príncipe, el Santísimo, sería ungido y confirmando así la visión y las profecías, él traería la justicia eterna, haría el pago y la reconciliación por el pecado, finalizaría y destruiría el pecado, acabaría con la desobediencia. Y estos son confirmando así las visiones sobre él, la visión y la profecía sobre él. Isaías 42:1. He aquí que mi siervo referido al Mesías, príncipe el Santísimo, yo le sostendré.
mi escogido, que es el Mesías príncipe, en quien mi alma tiene contentamiento, haciéndose cumplimiento a las palabras de Lucas, cuando Lucas refiere, cuando Jesús es bautizado, dice, he puesto sobre él mi espíritu, e Isaías está 700 años antes de Jesús y está unos 200 años antes de Daniel, está profetizando exactamente lo mismo que y estaba profetizando Daniel. Dice, él, o sea, referido al Mesías príncipe, traerá juicio a las naciones, o sea que se confirma lo que era la tarea del Mesías que traería la justicia eterna. No gritará, no alzará su voz, ni dará oír en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, sacará el juicio a la verdad, no se cansará ni desmayará hasta que haya establecido juicio en la tierra, y las islas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. ¿A quién? Al Mesías príncipe, al Santísimo. Y sostendré tu mano, refiriéndose al Mesías príncipe. Te guardaré, refiriéndose al Mesías príncipe. Y te pondré por pacto del pueblo. Y es lo mismo que está diciendo aquí, hará el pago, hará un pacto con la justicia eterna. Dice, por luz de los gentiles, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. Está hablando que Él es el Dios creador, el Padre. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, sino a quién, a su siervo, al Mesías, príncipe, al Santísimo, que sería ungido, confirmando las profecías sobre él. Y estas profecías tienen que ver con las profecías de Isaías, con las profecías de Daniel. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo esto tiene que ver con la justicia eterna que tendría que llegar con Jesús desde el momento en el cual es ungido como el Mesías príncipe, en el momento de su bautismo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para que Él sea glorificado. ¿Quién? El Mesías príncipe. Y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los asolamientos de muchas generaciones. Aquí también está hablando de lo que iba a ser la reconstrucción de Jerusalén, de los muros del templo que se dieron. eh, Isaías está en el año 700 y es la reconstrucción, como vimos, se dio en el año 408, hasta el año 408, es decir, aproximadamente 300 años de diferencia del cumplimiento de la profecía, del anuncio de la profecía. Entonces, Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces las profecías de Isaías 42, de Isaías 61, nos están hablando del momento en el cual el Mesías príncipe es ungido y el cumplimiento se da en el bautismo del Hijo de Dios, que es Jesús, y por eso se cumple, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Lucas 4:1, después de que Jesús es bautizado, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán, o sea, después de que fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí es las tentaciones, pero antes de eso, pues vino el ungimiento por medio de su bautismo y es la confirmación del Espíritu Santo ungiendo al Hijo de Dios como el Mesías, príncipe, el Santísimo, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado, o sea, por eso finalizaría o destruiría el pecado y acabaría con la desobediencia porque haría cumplir la justicia, porque sería el que cumpliría la ley de Dios en su vida. Y vamos a mirar aquí Lucas 4:16. Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer aquí porque él cumple la ley, el guarda el sábado. Y le fue dado libre el profeta Isaías, que pues dice Isaías 61 del 1 al 4, ya lo leímos. Y abriendo el libro se halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, etcétera. Y dice aquí en el versículo 20, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido estas escrituras en vuestros oídos. Es decir, que él mismo estaba confirmando la visión y las profecías concernientes a él y lo hizo en un día sábado leyendo las palabras del profeta Isaías, según lo dice Isaías 61, el 1 al 4. Entonces, cuando Jesús lee en la sinagoga el día sábado, Isaías 61, el 1 al 4, después de que él fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y dice: y me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es decir, que el ungimiento del Mesías, como el Santísimo, se da durante su bautismo porque recibe la unción del Espíritu Santo, la confirmación que Él es el Hijo de Dios y por eso Satanás sabía que tenía que atacar y destruir a ese Mesías para que no se cumpliera la profecía de Daniel. Sin embargo, como vemos, pues la profecía se cumplió al pie de la letra. Y pues dice: hoy se ha cumplido estas escrituras en vuestros oídos. Entonces se está cumpliendo Daniel 9, 24 al 25 y también se está cumpliendo la profecía de Isaías 61 del 1 al 4. Marcos 1 del 14 al 15 dice: más después que Juan fue encarcelado, o sea, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué tiempo se estaba cumpliendo? La profecía que habla de tiempos es la profecía de Daniel 9, 24 al 25, cuando el príncipe sería ungido y haría todo lo que dice que tenía que hacer ese Mesías. Sería ungido, confirmando así la visión y las profecías. Se confirmaron las profecías de Daniel, las profecías de Isaías. Él traería la justicia eterna, haría el pago y la reconciliación por el pecado, finalizaría o destruiría el pecado y acabaría con la desobediencia. Entonces, como vimos, ya el año 26 fue descartado como año del bautismo. Nos queda solamente el año 27. Vamos a mirar una referencia histórica. Primeros escritos, Elena White dice: desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 487 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Jesucristo. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan el otoño del año 27 de Jesucristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Entonces estamos confirmando la fecha del bautismo de Cristo
como el año 27 y ya no hay dudas porque tiene que ver con su ungimiento como Mesías por medio de la unción del Espíritu Santo y ahí comenzó su ministerio público que continuó por 3 años y medio más. Entonces, ¿qué edad tenía Jesús cuando fue ungido en el bautismo? Y el ungimiento se dio en el año 27 después de Cristo. Entonces, ¿era importante el cumplimiento profético del ungimiento del Mesías para ser registrado en la Biblia? No se registra el nacimiento, pero vamos a ver si se registra la fecha o la edad que tenía Jesús cuando fue bautizado en el año 27 de la era actual. Lucas 3:21 y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía hijo de José, hijo de Elí. Entonces Jesús, en el momento de su bautismo, tiene 30 años. Entonces, ¿en qué año nació Cristo el Mesías? Entonces, tenemos el año 30, tiene 30 años y fue bautizado en el año 27, significa que como pasamos el año -1 a +1, tenemos que adicionarle un año. 30 menos 27 da 3, más un año da el año 4 antes de Cristo, o sea, antes de nuestra era. Entonces, como resumen, Jesús de Nazaret nace en el año 4 antes de Cristo, antes de la era actual. Dice Herodes, él muere en el año cuarto antes de la era cristiana. Eso confirma Herodes Agripa, quien ordenó la matanza de los infantes, muere en el año 4 antes de Cristo. Y también encontramos aquí las fechas que Herodes Antipas y Felipe, ellos comienzan su reinado en el año 4 porque es después que Herodes Agripa muere. Y aquí lo vemos, las fechas, Herodes Antipas comienza en el 4 antes de Cristo y Felipe en el 4 antes de Cristo. Entonces, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y Felipe, tetrarca de Iturea y Traconite, comienzan a gobernar después de la muerte de Herodes Agripa, que es en el año 4 antes de Cristo. Es decir, que el año 4 antes de Cristo es el nacimiento de Jesús. Entonces, ya podemos colocar fechas. El Mesías Príncipe, el Santísimo, sería ungido en el año 27, confirmando así la visión y las profecías concernientes a él. Y Lucas 4:1, y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo. Es todo lo que describe las tentaciones y ahí comienza el ministerio público del Mesías en el año 27 y él tenía 30 años de edad en ese momento. Hechos 4:24 y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellas hay, refiriéndose a Jesús, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Jesús, contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió en su fama por toda la tierra alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, porque él cumplió la ley, acabó con la desobediencia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló en el lugar donde está escrito,
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. O sea, la profecía de Isaías 61 se estaba cumpliendo después que él fue bautizado, después que fue ungido por el Espíritu Santo sobre él. Entonces, este es Isaías 61, el 1 al 4, y da luego de su ungimiento como Mesías por el Espíritu Santo en su bautismo, Jesús viene con el poder del Espíritu a Galilea y comienza su obra de su misión como Mesías, liberando, confirmando las visiones, traería la justicia eterna, haría el pago y la reconciliación por el pecado, finalizaría o destruiría el pecado y acabaría con la desobediencia a partir de ese momento que fue ungido como Mesías. Lucas 4:28, y cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Pero él pasando por en medio de ellos se fue y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Entonces Jesús, él es confirmado como Mesías y confirmando las profecías de Daniel y Apocalipsis sobre el Mesías, sobre el ungido, y por eso es que quieren matarlo, porque pues eso era terrible, ya que el carpintero se proclamara Mesías, el Mesías príncipe de la profecía de Daniel, pues eso no les gustó para nada. Y Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y se confirma la profecía del rechazamiento del Mesías. El desarrollo de las instituciones sociales y de la historia de todas las naciones, un historiador que se llama John Ridpath, volumen 2, página 1901, dice lo siguiente. Es ahora la época de Cristo, Jesús, el hijo de María y el carpintero, quien nació en Belén. ¿En qué año? Ya sabemos, en el 4 antes de la era actual. Vino en una época de paz y expectativa, pero no apareció como uno que nace en la oscuridad de una villa de una provincia siria, que podría ser capaz de dar una nueva fecha a la historia y cambiar las creencias religiosas del ser humano. La historia de su vida es bien conocida para necesitar repetición. A la edad de 30 años, es decir, en el año 27 después de Cristo, partiendo del año 4, él comenzó su carrera como un profesor político, como un profesor público, y 3 años luego fue secuestrado por sus compatriotas, arrastrado ante el Sanedrín y el procurador Poncio Pilatos, bajo el cargo doble de blasfemia contra el cielo y de traición contra César, siendo condenado y crucificado en el monte del Calvario a las afueras de la muralla de Jerusalén. Entonces, Cristo, en la época de Cristo, comienza su ministerio en el año 27, teniendo 30 años y habiendo nacido en el año 4 antes de la era actual. Y pues esta es la confirmación de las fechas del ungimiento del Mesías en el año 27 de la era actual. Él tenía 30 años de edad. Entonces llegamos ya a completar la, lo que sucedió después de las 7 semanas y 62 semanas, que sería confirmado el ungimiento del Mesías por medio de su bautismo. Es ungimiento de Jesús como Mesías Cristo, Juan 1 del 4 al 41, Lucas 3, 21, 4, 18, Marcos 1 del 14 al 15 y Hechos 10, 38. Y es el ungimiento del Mesías en el año 27 del otoño, completando exactamente después de las 62 semanas el año 27, después de estos 434 años,
que acumulados son 483 años desde el momento en que se da el edicto de Artajerjes, se da exactamente el cumplimiento de la profecía del ungimiento del Mesías en el bautismo de Jesús. Y vamos entonces a saber que ya se cumple exactamente, se completa exactamente el año y confirmamos con base en la historia y con base en la profecía este siguiente marcador profético. Y vamos a ver entonces, nos queda la última semana de la profecía de las 70 semanas. ¿Qué sucedió durante esa semana y por qué es tan importante que podamos tener esta interpretación historicista de las 70 semanas para no ser engañados con la profecía futurista? Porque según esa teoría, esta semana no hace parte de la secuencia de las 70 semanas. Sin embargo, lo que vamos a ver con base en la interpretación historicista es que efectivamente sí continúa la historia y sí tiene que ver con el cumplimiento de la última semana durante el tiempo de Jesús y no durante el tiempo de la tribulación futura, como lo están planteando los jesuitas. Entonces, tenemos que seguir la secuencia histórica para no truncar lo que Dios ha establecido. Y eso continuará en el siguiente estudio. Padre Santo y Eterno, te damos gracias, bondadoso Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra, por entenderla. Gracias porque nos permites tener discernimiento para estudiar estas profecías tan importantes para este tiempo, para no ser engañados. Imploramos que bendigas a todas las personas que puedan más adelante escuchar esta información, que puedan documentarse, que puedan hacer sus estudios personales y que puedan prepararse para tu pronta venida. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.